Hola y bienvenidos a nuestra transmisión en vivo número 52 del Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Hoy estamos de plácemes porque tenemos una sesión de lujo con nuestro estimado amigo y colega Andrea Pittasi. El doctor Andrea Pittasi es presidente honorario vitalicio de la Academia Mundial de Ciencias de la Complejidad desde 2011. Es profesor titular de Sociología del Derecho en la Universidad de Anuncio, profesor visitante de Derecho como Sistema Social de la Pontificia Universidad Católica de Pará, en Brasil, y profesor adjunto de Consultoría Estratégica en la SFAI, la Business School de Malta. También es autor y coautor de aproximadamente 180 publicaciones científicas aparecidas en varios idiomas. Es también nominador de la Fundación Inamori de Kioto y miembro del Consejo Ejecutivo de SFAI Holding Malta en calidad de asesor científico. Es el teórico y modelador de políticas del programa de hiperciudadanía sistémica para instituciones supranacionales, que es el núcleo de sus actividades de investigación, inversión, consultoría, divulgación y didáctica. Es editor jefe y coeditor jefe de 4 series de libros y editor asociado de varias series de libros y revistas de todo el mundo. Experto independiente de la Comisión de la Unión Europea. Hoy la exposición que nos presenta Andrea tiene como tema Hiperciudadanía, el juego del mundo. Muy agradecidos de que haya aceptado nuestra invitación a presentarnos su libro, le cedo la palabra. Querido Carlos, es un placer, un honor estar con ti y con todos los amigos y amigas conectadas. Disculpe para mi español, puedo que se pueda entender bastante bien. Y es un honor para mí estar hoy con ustedes para hablar de mi libro que se apareció el enero pasado, el enero 2021, con el título en inglés, porque el libro es en inglés, The Hypercitizen Word Game, pero hoy lo tratamos, vamos a presentarlo en español, como habíamos dicho, con todas mis faltas idiomáticas, pero en español. Mi visión teórica y epistemológica y estratégica es algo que he desarrollado a través de más o menos 25 años, gracias a lo que he aprendido a través de la obra de Niklas Luhmann, que para mí es muy importante. Yo tengo un gran débito hasta la obra de Niklas Luhmann, como voy a explicar rápidamente, pero también hasta hacia la obra de Ervin Laszlo, que son los dos teóricos más importantes que me permitieron de desarrollar mi visión teórica. Por Luhmann voy a tratar las características de los sistemas sociales complejos, que es el punto más fuerte de su teoría. Por Ervin Laszlo, el desarrollo de los sistemas evolutivos. Entonces, teoría general de sistemas evolutivos. Pero mientras con la obra de Luhmann he podido dar una envergadura y un alcance muy amplio a mi visión, por la obra de Ervin Laszlo he aprendido la importancia que un desarrollo teórico pueda ponerse también como modelo estratégico, un modelo estratégico complejo, y entonces nunca completo,
porque la complejidad no permite que se pueda hacer algo completo, por supuesto, porque todo se desarrolla y todo se hace más complejo cada vez más, pero por supuesto la importancia de una herramientería que permita una visión teórica y una visión estratégica en la típica idea de las ciencias políticas para que se puedan estudiar, analizar, de cualquier manera, tratar los retos más importantes en el escenario global y planetario. Los retos que tienen un impacto global. De cualquier manera, las diferencias que hacen la diferencia. Esto es muy importante, esa es mi opinión por lo menos, para que se pueda conectar una visión muy amplia, teórica, de gran envergadura y alcance, con una utilización práctica de nivel alto. Yo la llamo a veces en broma una visión para presidentes. Por supuesto es una expresión en broma, pero tiene algo en serio, algo que quiere decir que las funciones más importantes en el orden mundial en que vivimos hoy se cambiaron muchísimo y no siempre o casi nunca este cambio fue claro, fue bien entendido y fue actualizado. Por ejemplo, como ya sabemos, por ejemplo, desde Luhmann, cuya importancia es enorme, en mi opinión, por ejemplo, regiones, territorios, estados, no son sistemas, pero a veces el problema político de gerencia pública, de políticas públicas, es que los estados nacionales a veces siguen comportándose como si fueran estados. Perdón, como si fueran sistemas. Siguen tratando la política, el derecho, como si las personas fueran parte, tomaran parte del sistema social, y sabemos gracias a Luhmann que no es así. Y todas otras cosas del mundo de ayer que como un lastre muy pesado en el sentido común en el mundo dado por hecho, como habrían dicho Berger y Luhmann, siguen poniéndose, creando muchísimo ruido que puede confundir en el comprender las diferencias que hacen verdaderamente la diferencia. Por ejemplo, a veces la idea que soluciones éticas puedan ofrecer modelos de gerencia de complejidad es algo que no puede funcionar, como ya Luhmann nos explicó, porque ya sabemos que la ética es una reducción de complejidad demasiado arbitraria, subjetiva, cuyos impactos no son, por supuesto, lineares ni claros. Y hay muchísimos riesgos, también totalitarios a veces, detrás de una solución aparentemente ética. Entonces, Luhmann nos ha enseñado muchísimo y, por supuesto, no hay una lectura unívoca, no hay una sola lectura de la teoría de Luhmann, pero también, como nos ha enseñado Umberto Eco, interpretaciones tienen límites. Entonces,
pueden existir muchísimas interpretaciones diferentes de la teoría de Luhmann, por ejemplo, pero una perspectiva centrada en el ser humano, por ejemplo. La idea que los sistemas sociales tengan una cultura, o que existan sistemas culturales, o que la naturaleza forma parte de los sistemas sociales, o que los individuos, las personas, forman parte de sistemas sociales, o que la ética, como había dicho antes, pueda ofrecer respuestas y soluciones en los procesos de gestión de la complejidad y otras cosas, son pruebas de una interpretación de Luhmann que es demasiado abierta y que no es correcta. Por eso, en mi visión estratégica, estas faltas no están. Yo no creo que las personas formen parte del sistema. No creo que se pueda hablar de un sistema jurídico de Brasil o de Argentina o de Italia. No creo que las regiones o las ciudades sean sistemas, y tampoco creo que soluciones éticas o soluciones de valores puedan ser verdaderamente soluciones de gerencia de la complejidad a nivel sistémico. De otro lado, por supuesto, tengo la influencia y las lecciones de Erwin Laszlo, como ya había dicho, y toda la importancia de comprender cómo, por ejemplo, como ya había dicho, una visión teórica de nivel importante que quiera ofrecer un alcance importante y una envergadura importante, necesita ponerse también como estrategia, no simplemente como teoría de descripción. Pero esta estrategia es una estrategia a nivel de funcionalidad y de viabilidad. No es una estrategia de tipo normativo, de tipo prescriptivo, y no tiene un fuerte impacto de valores, porque si hablamos de personas, si hablamos de individuos, por ejemplo, que no forman parte del sistema, como habíamos ya dicho, las personas tienen valores, por supuesto. Los sistemas no, porque los sistemas tienen que organizar nivel de complejidad, donde se encuentran ideas, valores, ideales, estilos de vida muy diferentes. Y cuando se empieza a poner bases de valor en la gerencia de la complejidad, empiezan muchísimos problemas de gerencia pública, porque quiere decir que se va a construir en la vieja manera de Parsons un concepto de normalidad en el mundo dado por sentado o por hecho, y que todo lo que no es conforme con esta normalidad es deviancia. Y esto es precisamente el revés de un escenario complejo. La complejidad significa variedad, y significa muchísimas cosas de manera metafórica diferentes en el mismo escenario. Si nosotros vamos a usar un código normal deviante, ya estamos haciendo el revés de la gerencia de la complejidad. Estos son algunos puntos, creo, importantes para empezar a hablar de este libro, que, como había dicho antes, se titula The Hyper Citizen World Game.
¿Qué entendimos con Hyper Citizen World Game, el juego del mundo hiperciudadano? Que la concepción de ciudadanía, que es simplemente un metacódigo, no hablamos de ciudadanos como personas o como individuos, como individuales, hablamos de ciudadanos como formas, en el sentido de Luhmann. Los hiperciudadanos tienen algunas características evolutivas que permiten el alcance y la envergadura más grande del nuevo orden mundial que se está desarrollando. Este desarrollo, por supuesto, es de muchísima manera también una construcción en el sentido de Heinz von Förster, en el sentido de Ernest von Glaserfeld. No es simplemente una evolución de naturaleza, porque ya cuando hemos dicho la naturaleza no es parte de los sistemas sociales. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo tenemos que organizar la gerencia de un reto global, como podría ser, por ejemplo, lo de ecología o lo de los derechos de los trabajadores, como voy a decir más tarde, en algunos minutos? El riesgo es que si el nivel de gerencia no es bastante alto para ser un nivel de gerencia de complejidad, pero es simplemente un nivel de gerencia bastante bajo, por ejemplo, para, ¿cómo se dice? Para seguir a la doxa. Entonces, el problema podría ser muy, muy grande, porque lo que la doxa, lo que la opinión pública podría pedir a través de los medios, podría ser lo que la doxa está pidiendo. Pero lo que pide la doxa podría ser, la opinión pública, podría ser algo que no funciona a nivel de gerencia de la complejidad sistémica. Entonces, lo que podría pasar es que se puedan crear, como las llamadas, algunas burbujas especulativas. No burbujas especulativas de tipo financiero, en este caso, sino burbujas especulativas a nivel de derecho. Una burbuja en este sentido quiere decir que el derecho ha producido derechos, el sistema derecho ha producido un derecho que prácticamente no puede existir porque depende de variables que no son bajo del control del sistema derecho. Por ejemplo, en materia ecológica, si así podemos decir, el derecho puede ser focalizado sobre de la ecología, pero a través del código del sistema derecho. La misma cosa puede hacer el sistema político, que va a tratar de ecología en términos de código de gobierno y oposición política. La misma cosa la puede hacer la economía, que va a hablar de derechos ecológicos simplemente como negocio. Por ejemplo, si voy a poner la palabra bio antes del nombre de mi producto, puede ser que yo lo pueda poner un precio mucho más alto y que la gente lo vaya a comprar porque es bio. Pero no es la economía que nos dice si este bio significa algo como calidad para la salud. Es simplemente la ciencia. Y la ciencia y la economía no hablan tan rápidamente y tan interconectados. Por eso es muy fácil
que, por ejemplo, en la gerencia del cambio climático se cree un lastre muy grande de intereses políticos. Algunos tienen miedo que la ecología pueda ser una nueva cara del comunismo que nunca quiere morir, o una nueva cara del capitalismo a través del sistema económico, porque de esta manera se crean nuevos productos que no son nuevos, simplemente tienen un nombre más grande con eco, con bio, puestos al anterior del nombre, y este debería ser un crecimiento de precio. Entonces, los derechos ecológicos pueden ser un primer ejemplo de burbuja especulativa, porque crean un lastre de intereses políticos, un lastre de intereses económicos, por ejemplo, un lastre de lucha científica, porque en el mismo sistema de la ciencia no es siempre tan claro lo que funciona ecológicamente y lo que no funciona ecológicamente. Y entonces este lastre o lo se va a eliminar, que no es muy fácil, es un lastre que hace muchísimo ruido, que va a irritar los sistemas, ¿no? O de otra manera, el riesgo es que se vayan a crear derechos formales de tipo ecológico que no significan nada y que no funcionan y también tampoco tienen validez en algunas veces. Este es un ejemplo de burbuja. Hay otros. En mi papel que ya hemos compartido con la ayuda de Carlos en la página Facebook del Seminario Internacional de Sistemas, en mi papel he ofrecido cuatro ejemplos de burbujas, pero vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Es un ejemplo, de burbuja especulativa, es la de los derechos de LGBT, de lesbianos, gays, transexuales, ¿no? Políticamente, la lucha usualmente es entre pro o contra, y no es lo que yo voy a hacer ahora. El problema de la burbuja especulativa del derecho de LGBT es un problema muy técnico de gerencia jurídica del sistema de derecho, como diría Luhmann. Lo que quiero decir es, si el sistema no quiere garantizar los derechos de LGBT, simplemente la norma general, por ejemplo, la norma isotrópica ofrecida por las Naciones Unidas en 2008, va a decir que una pareja, para que sea verdaderamente una pareja, debe ser creada por un hombre y una mujer. Y que esta pareja es el fundamento legal de una relación sentimental oficial. Al revés, si se quiera garantizar los derechos de LGBT, la cosa más importante y más estratégica es un cambio de la concepción jurídica más alta, por ejemplo, la de las Naciones Unidas, afirmando que una relación sentimental oficial
se funda sobre de la pareja. Punto. Sin añadir una pareja hecha de hombre y mujer, simplemente una pareja. Punto. Para que funcione, para garantizar más derechos realmente, la regla, la norma más precisamente, se hace más abstracta. Al revés, si la regla, si la norma más precisamente, no se hace más abstracta y se queda específica, como en el caso que una relación oficial sentimental se compone en una pareja que se forma por un hombre y una mujer, soluciones de cambio legal locales crean más problemas que oportunidades, porque quiere decir que estos no son derechos viables, funcionales y válidos en el sistema jurídico. Son, a lo mejor, derechos locales. Este quiere decir, por ejemplo, que una pareja de dos hombres puede ser legalmente una pareja, decimos en Italia, pero no, decimos por ejemplo, en Irán o en China. Entonces, el sistema de derecho no legitima este derecho en todo el sistema. Esta diferenciación es muy peligrosa sistémicamente porque cuando los casos son de número mayor de los tipos jurídicos, prácticamente el derecho se ha muerto, porque simplemente no existen más derechos, simplemente soluciones políticas locales. Pero son soluciones políticas, no del sistema de derecho. Un problema semejante puede ser el problema del derecho de los trabajadores. El problema no es decir si los trabajadores tienen razón a pedir más derecho o si las empresas simplemente tienen razón a pedir más derechos para sí mismas. Entonces, menos derechos para los trabajadores. Rápidamente, el problema es a nivel sistémico bastante diferente. El problema es que si hay muchísima diferenciación sobre de los derechos de los trabajadores en el sistema jurídico, en el sistema de derecho, simplemente el acoplamiento estructural con la economía podría destrozar la forma jurídica de los derechos de los trabajadores, donde los derechos son demasiados, porque simplemente los capitales de inversiones no van o no se quedan donde los derechos de trabajadores son formalmente muy garantizados, pero no ofrecen ventajas para los inversionistas. Y entonces los capitales se mueven, se van en otra parte del sistema económico y no hay acoplamiento estructural con el derecho. Y entonces los derechos de trabajadores prácticamente no existen. Existen solo formalmente, pero no existen en práctica. Y el ejemplo final es el ejemplo de las burbujas, de la burbuja especulativa de un proyecto de la OCDE que se llama Base Erosion Profit
shift, para luchar también contra el problema de los derechos de los trabajadores que había dicho antes. La OCDE intentó de empezar un proyecto para crear más igualdad fiscal y más control sobre de los flujos de capitales en el mundo, para que no fuera posible este gran escapar de recursos financieros, de capitales de inversiones, donde los derechos eran más altos. Este proyecto es muy interesante porque para mí tiene una idea estratégica general que no es mala, pero tiene un diseño metodológico que es un problema serio, porque la gerencia de flujos de complejidad intangible, como los capitales de conocimiento, capitales de dinero, capitales financieros, capitales de derechos, de inversión. Estos flujos y la gerencia de estos flujos complejos es a un nivel muy alto del sistema. Y los estados que no son sistemas, como Luhmann nos enseñó, en este proyecto intentan de tener el control de la gerencia de flujos de complejidad que estados no pueden hacer con éxito, porque los estados están a un nivel de complejidad demasiado bajo para la gerencia de flujos tan grandes y tan abstractos. Además, la solución de la OCDE, de una, decimos, organización internacional para la gerencia de los flujos de complejidad intangible, como flujos financieros de conocimiento, como había dicho antes, es algo que no puede funcionar porque en el modelo tradicional internacional el sistema no se desarrolla porque las partes siguen intentando controlar el todo para que sea verdaderamente un todo sistémico. Es mucho más y mucho diferente de sus partes, como ya nos había enseñado Emil Durkheim. Entonces, hasta que los estados nacionales intentan de tomar control internacional de flujos de complejidad, esta es una falta, es un error muy importante de diseño metodológico. Entonces, no creo que este proyecto BEPS, que quiere decir Base Erosion Profit Shifts, de la OCDE pueda tener éxito. Pero mía no es una predicción. Yo creo que la ciencia no puede predecir muchísimo, casi nada o nada. Predicciones son casi siempre construcciones e invenciones. Yo creo que BEPS pueda tener muchísimos problemas de gerencia, porque metafóricamente BEPS es como un hospital que no tiene detector de humo y tampoco extintores, como prefieran ustedes. Y si yo voy a controlar un hospital, y en el hospital no tengo detector de humo y tampoco tengo extintores, yo no puedo predecir cuándo va a pasar un incendio. Yo puedo fácilmente comprender que sí va a pasar un incendio, pero ni idea cuándo. Si va a pasar un incendio, allá se destroza todo porque no hay herramientas, no hay soluciones
su cómo tratar el incendio. La falta de detector de humo o la falta de extintores no me ayudan a predecir el incendio. Me ayudan a predecir, o me ayudan a comprender más correctamente, que si se va a pasar un incendio, será un desastre. La hiperciudadanía, de cualquier manera, es un cuadro de mando, entonces no es un sistema. No existe el sistema hiperciudadano, para entendernos. Es un cuadro de mando para gerencia de flujos complejos e intangibles, quiere decir muy abstractos, que son los flujos que más fácilmente cruzan los acoplamientos estructurales entre sistemas. Pero el modelo hiperciudadano no es un sistema, para ser claro. Y sus características son una recombinación cosmopolítica de símbolos y de memes, como decía Richard Dawkins, porque los símbolos siempre se mezclan en todo el mundo. Y entonces es un modelo cosmopolítico. Es un modelo científico porque de cualquier manera considera la ciencia el sistema más estratégico para la creación de valor en el sentido no solo económico, pero también funcional. Se diría en inglés added value. Y además, el modelo hiperciudadano es un modelo, decimos, empresarial también a nivel social. Entonces, es un modelo que va a conectar una visión empresarial en el mercado, en los negocios, pero también en la vida social. Y estas tres características son el cuadro de mando para la gerencia de los principales procesos intangibles, lo que habíamos llamado antes flujos de complejidad. Y estos flujos, estos procesos, son muy grandes y muy abstractos, mucho más del nivel nacional y mucho más del nivel internacional, como fue descrito en los viejos libros de derecho o en los viejos libros de relaciones internacionales. ¿Cuáles son estos flujos? Por ejemplo, conexiones digitales. Y hoy mismo, también a través de la pandemia de COVID, hemos visto que hemos seguido conectando todo el mundo con todo el mundo. Hoy mismo, ahora mismo, lo estamos haciendo. Conexiones financieras. A veces la dicha economía real tenía muchísimos problemas a través de la pandemia, pero las bolsas de todo el mundo corrían y corrían y corrían. Nueva York en primer lugar. Las investigaciones científicas académicas o empresariales o académicas y empresariales juntos, como en el caso de las vacunas contra el COVID. Entonces los flujos de conocimiento, los flujos de tutela jurídica del conocimiento, copyright o patentes, por ejemplo, han seguido desarrollándose. Mucho más a nivel más alto de los estados de las básicas relaciones internacionales. Recombinaciones miméticas, como habría dicho Richard Dawkins,
y construcciones de la media y de la doxa, y al final unificación de plataformas globales. Todos estos procesos son procesos intangibles, complejos, abstractos, que cada día se desarrollan autopoieticamente a un nivel mucho más alto de lo que se encuentran las relaciones internacionales o los estados. Entonces, esto quiere decir también modelos educativos, modelos, decimos, profesionales. A mí no me gusta esta palabra, pero decimos así ahora. Y también una visión estratégica que pueda efectivamente ser una búsqueda de un modelo de gerencia de flujos complejos sin tratar de reducirlo a las viejas categorías de la modernidad, sin intentar de reducirlo a algo que pueda ser bajo el control de los estados nacionales. Por ejemplo, lo más la red digital se puso a poner bajo del control de un estado, que era, por ejemplo, la idea de Putin en Rusia. Esto no va a cambiar la característica global planetaria de la red digital. Simplemente va a hacer que la Rusia desaparezca del escenario mundial planetario. Si todo esto lo van a hacer otros estados que intentan destrozar el sistema de comunicación digital, decimos así, este puede pasar, pero si los estados toman el control a nivel nacional de las redes digitales, prácticamente las redes digitales paran de existir porque no tienen más el sentido de redes digitales. No sé si merece hablar un poquito de lo que pasó con el COVID, pero el COVID básicamente no fue un cambio de nada. El COVID, como muchísimas epidemias y pandemias de nuestra historia evolutiva planetaria, como nos enseña la teoría evolutiva de sistemas evolutivos, es simplemente una manera como en el Cambriano, para eliminar lastres, quiero decir modelos organizativos, eliminar lastres y acelerar los modelos de gerencia más funcionales. Y, por ejemplo, lo que hemos visto es que empresas muy largas, muy grandes, con muchos capitales, no han tenido muchísimos problemas durante de esta pandemia. Y tampoco las bolsas y tampoco las universidades más estratégicas que han podido simplemente pasar de la formación en presencia, en clase, ¿no?, a la formación virtual a través de plataformas como Zoom, por ejemplo. Los problemas más concretos fueron para las organizaciones y las interacciones de nivel bastante bajo, de nivel funcional bastante bajo. Pequeñas bodegas, pequeñas empresas, universidades muy tradicionales y no muy tecnológicas, todo lo que tenía que hacer con el cambio físico de moneda y no simplemente con el cambio electrónico de moneda. Y entonces el COVID por eso aceleró procesos intangibles, complejos y flujos que ya habíamos dicho que ya existían antes. Por eso, por ejemplo, el COVID amplificó
se puede decir así, espero en español, algo que ya estaba pasando. Y el metacódigo de ciudadanía simplemente nos permite de conectar más fácilmente estos procesos y estos flujos de complejidad a un nivel muy, muy alto de gerencia de la complejidad. Así que no tenemos el ruido y el lastre de variables que, como diría Luhmann, son diferencias que no hacen más diferencia. Hay muchísimo más que decir. El libro es más largo y espero más interesante, pero creo que, como se dice, 45 minutos son bastante para presentar en primer impacto un libro. Entonces me quedaría aquí. Ya ustedes tienen, gracias a Carlos, la presentación en papel, que es más larga de lo que he hecho ahora, por supuesto. Y entonces agradezco muchísimo de la atención y aquí estoy si hay preguntas, si hay dudas, si hay comentarios. Muchísimas gracias. Muy bien, estimado Andrea. Bueno, pues queda mucho para la reflexión después de la brillante y clarificadora exposición del doctor Andrea Pitazzi sobre la hiperciudadanía. Quedamos al pendiente de preguntas y comentarios de parte de los interesados de este seminario. Por lo pronto quiero agradecerte, Andrea, tu disposición para la presentación y exposición de esta conferencia mediante conexión web desde Bruselas. Sé que has estado trabajando en tus actividades de consultoría internacional de estos días y no obstante eso, te has permitido este tiempo para platicarnos sobre tu libro, La hiperciudadanía. Muchas gracias. Para mí es un honor y un placer. Soy yo que agradezco a ti y a todos los amigos y amigas conectadas. Entonces entiendo también que el sábado este es un tema bastante pesado. Entonces, pero aquí estoy para comentarios, para preguntas, para dudas. Bueno, tienes felicitaciones de parte de el doctor José Pablo Tobar Quiñones de la Fundación Sicomoro de España. Tienes felicitaciones de Mayra Rojas, la doctora Mayra Rojas de la Ibero, aquí en la Ciudad de México. Arthur Stanford da Silva te manda saludos. Oh, grande. Muchísimas gracias a todos y un saludo con grande amistad a Arturo Stanford da Silva, que nos hemos visto en Viena hace algunos años. Junto con Darío Rodríguez, ¿verdad? Y también, por supuesto, con Darío Rodríguez, gran amigo también. Andrea, me gustaría, aprovechando una pregunta, en este ámbito de hiperciudadanía, con grandes modificaciones, con grandes cambios, la consultoría internacional, ¿qué cambios tiene? ¿Qué se ha transformado en las formas de ser consultor internacional en sistemas complejos? ¿Qué es distinto? Esta es una pregunta muy interesante y te agradezco por esa. No es tan fácil porque el cambio está todavía pasando. No es un cambio que ya pasó. Y cuando trabajo como consultor, cuando trabajo en la gerencia de proyectos, también decimos internacionales, o simplemente también publicaciones académicas internacionales, que yo prefiero llamar transnacional o sobrenacionales. Es bastante fácil comprender que hay una diferencia bastante clara entre consultores
usualmente son abogados, son personas de formación jurídica que pueden ser consultores de gran calidad, ¿no? Pero consultores que razonan muchísimo en el corto plazo, ¿correcto? Correcto. En el nivel más práctico y que parece más práctico. Que parece más práctico, pero que no, usualmente no pueden ofrecer soluciones viables porque el nivel de intervención es demasiado específico. Voy a hacer un ejemplo. En la Unión Europea, nosotros tenemos un parlamento europeo, que es más o menos 200 metros de donde estoy yo hoy. Ahora está cerrado por vacaciones, entonces hoy, no, ok, pero van a volver bastante temprano. El Parlamento está elegido no según de la población europea que va a votar por los candidatos europeos. Todavía está usualmente organizado a nivel de votaciones, a nivel de estados. Entonces, los italianos eligen los italianos, los alemanes eligen los alemanes, los españoles eligen los españoles, los franceses eligen los franceses, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú estás elegido como miembro del Parlamento Europeo, tú eres un representante de Europa, no de tu país. Y tú puede ser que tú como italiano te entiendas mucho mejor con un colega de Ámsterdam, o de Bruselas, o de Madrid, o de Lisboa, de tu misma visión política, que con un compañero del Parlamento de tu misma nacionalidad. Y entonces, la manera en que el Parlamento se forma y la manera en que el Parlamento funciona no tienen acoplamiento estructural. Y cuando la gente de un país se enoja porque nuestros parlamentarios no nos han representado en Bruselas, esta es una tontería gigante, es una típica tontería de la comunicación política electoral que para ganar votos, ¿no? En la idea de gobierno-oposición, ofrece a la opinión pública, a los electores, la idea que se va a votar los representantes en Bruselas, en el Parlamento, que tiene dos oficinas, en Bruselas y en Estrasburgo. Pero los miembros del Parlamento no representan los países, representan el Parlamento. Pueden cambiar partido, puedan conectarse con compañeros de otros países. No es el país que hace la diferencia. Entonces, si el código de elección es internacional, italianos votan italianos, franceses votan franceses, pero el código de funcionamiento del Parlamento es transnacional o sobrenacional, hay una diferencia muy grande en que usualmente los consultores de la vieja escuela metafóricamente buscan consultorías como spin doctors, como consultores políticos a nivel nacional durante de las elecciones. Porque venden la imagen que tú vas a votar italiano porque eres italiano.
pero no dicen al pueblo que el Parlamento no funciona así. Y cuando después hay problemas porque la gente se enoja con la Europa, como se dice, porque la Europa no funciona como representantes de los Estados miembros, llegan los otros consultores. Los consultores que yo diría son sobrenacionales, son transnacionales, de cualquier manera son hiperciudadanos. Porque estos consultores tienen que ver la situación en Bruselas, los intereses en Ámsterdam, cómo está conectada la bolsa de Ámsterdam después de Euronext, que se puso como la bolsa europea central. Por ejemplo, después de Brexit, la bolsa de Milano, que es bastante pequeña, la bolsa de Milano fue comprada por Euronext. Ahora es una parte muy pequeña de Euronext, pero todavía en la prensa italiana se habla de la bolsa de Milano. Y los italianos usualmente piensan que la bolsa de Milano sea italiana. Mientras simplemente es la oficina de Milano de Euronext, que tiene también una oficina aquí en Bruselas, tiene una oficina también en Madrid. Siempre Euronext. Por eso el mundo dado por hecho, el mundo dado por sentado del senso común del entorno, del medio ambiente, va buscando consultores de la vieja manera para solucionar problemas que no tienen soluciones de vieja manera. Por ejemplo, un consultor financiero que yo no soy, un consultor financiero hoy es un consultor financiero verdaderamente hiperciudadano, porque las interconexiones, los flujos de conocimiento, de valores económicos de las bolsas en el mundo son algo que ningún Estado puede tratar con una gerencia de bastante complejidad. Tampoco los Estados Unidos. Entonces, si un pequeño inversionista que pide una consultoría financiera piensa que haya la bolsa de Milano, la bolsa de Ámsterdam, la bolsa de Madrid, y que está diversificando, no entiende que está siempre comprando en la bolsa Euronext. Espero que estos ejemplos sean bastante claros. Muy claros, Andrea. Bueno, hay felicitación de David Imonda. Te manda felicitaciones. José Pablo Tobar Quiñones, el doctor José Pablo Tobar Quiñones, te comenta, al tenor de tu respuesta a la pregunta de Carlos, ¿por qué esa prelación de los abogados como consultores internacionales, cuando lo esperable en principio serían perfiles como los economistas o especialistas en tecnología? No, creo, en primer lugar, muchísimas gracias por la pregunta. En segundo lugar, creo que economistas son importantes, cienciados políticos son importantes, expertos de tecnología son también importantes, y también los abogados son importantes, pero ¿cuál es el problema? Que mientras el grado de ciencias políticas o de economía o decimos, de tecnología son grados bastante jóvenes. Es bastante fácil para un grado joven cambiar. El grado
en Derecho es un grado que, como lo de Medicina, pertenece a la tradición medieval europea de la universidad. Es uno de los más antiguos. Y entonces la autopoiesis de la formación de abogado a través de los siglos ha creado un lastre increíble que las ciencias políticas, la economía, la tecnología no tienen. Entonces los abogados son muy importantes, pero tenemos que cambiar los cursos universitarios en que se forman. Abogados de nivel transnacional y sobrenacional. Yo hablo del futuro, por supuesto, un abogado que hoy tiene 80 años me dice BTA y me envía, por supuesto, ¿no? Pero un joven que hoy se va a inscribir a la facultad, al curso de Derecho, no puede ser formado en un modelo educativo como si fuéramos todavía en el siglo XIX. El problema no es que los abogados no sirven. Tiene una tradición muy importante, es un grado muy importante, pero siendo un grado muy histórico, es uno de los grados con más lastre. La medicina, que tiene un desarrollo tecnológico más rápido del derecho, aunque tenga un lastre histórico muy grande, la medicina, con el cambio de tecnologías, cambió también paradigmas. Y ningún hoy en medicina se va a estudiar el paradigma médico del siglo XVI para curar en el hospital de hoy. Mientras también hoy los abogados también usan expresiones de la tradición latina del derecho romano, que es bastante una locura. Entonces, economistas muy bien, sociólogos muy bien, científicos políticos muy bien, economistas muy bien, abogados muy bien, pero necesitan un cambio educacional para los jóvenes estudiantes de hoy. Porque el derecho es muy importante, no podemos quitar los abogados. Simplemente tenemos que desarrollar mejor la educación de los abogados del futuro. Me parece que queda, Andrea, muy claro la hiperciudadanía en consultores, la hiperciudadanía en universidades y procesos educativos, y la hiperciudadanía de los ciudadanos. ¿Qué se espera ahora de un ciudadano en esta nueva situación? Un ciudadano usualmente tiene su mundo dado por hecho, que puede ser una fuente de problemas. Por ejemplo, ahora necesito una palabra. Esta es una metáfora del gran sociólogo y economista Joseph Schumpeter. Creo que en español se diga coche. Coche en italiano quiere decir vettura. Pero una vettura era también un coche con los caballos en el siglo XVII. Una carreta. Precisamente. Imagina una carreta muy elegante donde los aristocráticos subían para ir a una fiesta, ¿no? Del príncipe, del rey, por ejemplo. Esta carreta necesitaba trabajos de una categoría, te voy a decir
pronto. Una categoría de gran carpinteros para que se realizaban carretas. Después de algunos cambios, se pasó desde la carreta al tren, desde el tren al avión. Y para el carpintero era un problema porque no son necesarios muchísimos carpinteros para para crear aviones o trenes. El carpintero empieza una lucha política y social porque no quiere el tren o no quiere el avión. Pero el tren o el avión tienen un poder, una velocidad, una capacidad de transporte que la carreta no tiene. Entonces ya han perdido la guerra, vamos a decir así, ¿no? Y cuando el carpintero sigue luchando para que quiere negar un cambio que ya está pasando, porque este cambio no es conforme con su mundo dado por sentado, por hecho. Esto es lo que hace casi imposible al carpintero de hacerse hiperciudadano. Porque la pregunta es otra. Mientras que están cerrando la sesión de carpineros, decimos así, hay posibilidades fiscales de soporte económico, de subsistencia, así que, por ejemplo, yo me quedo a casa, recibo nuevo dinero para vivir, para que mi familia pueda vivir. Por ejemplo, yo dejo de trabajar, pero con este dinero que recibimos, permito a mi hijo de formarse como ingeniero de trenes o de aviones. En esta manera, yo me quedo a casa porque no soy más productivo para el nuevo mundo, pero el nuevo mundo me permite de sobrevivir y permite a mi hijo y a sus hijos de prepararse para el mundo que cambia. Y entonces, mientras el amor, el quererse entre generaciones es muy importante, probablemente la mentalidad del carpinero podría ser un daño para el hijo del carpinero que va a ser ingeniero de trenes. No sé si estoy bastante claro, porque mi italiano es lo que es. A veces me faltan las palabras, ¿no? No, muy claro. Porque a veces la lucha me parece una lucha bastante tonta. Tenemos que destrozar lo viejo, no es lo que pienso. Tenemos que destrozar lo viejo, tenemos que olvidar lo viejo, que se vayan a la porra, como se dice, ¿no? No es este. Y al revés, no podemos quedarnos con el carpinero, con las caretas, cuando ya tenemos conexiones digitales y aviones. Entonces, garantizar el cambio sistémico de los flujos sistémicos y permitir a las personas que no son parte, no toman parte del proceso sistémico, de sobrevivir en su propio mundo con recursos prácticos, pero reduciendo la influencia del medio ambiente, del entorno, de personas que podrían empezar una lucha, una protesta que no sirve a nada, porque la carretera nunca sería más funcional del tren o del avión o del web. No sé si
Andrea, tenemos una pregunta de Chile. Andrés Amat Cáceres dice, ¿cree usted que la vieja tradición del cristianismo y el platonismo es la causante de esta diferenciación entre mente y cuerpo, que luego nos fabricó esta diferencia entre derecho y economía, por ejemplo? Muchas gracias. No es una pregunta fácil, pero muchísimas Pues, gracias. Es muy interesante. Yo creo que, como había dicho antes, tenemos que considerar que hoy prácticamente no existan más las tradiciones, tampoco la cristiano-platónica. En este mundo todo se ha mezclado, como también nos ha enseñado Ulrich Beck en el libro El Dios personal, por ejemplo. Voy a hacer un ejemplo. Hay una tarta, hay una tarta que se llama Sachertorte, que todo el mundo conoce. El sentido común nos diría que esta tarta es el producto de la tradición de Viena, como si fuera un trozo muy importante de la tradición y de la historia de Viena. Pero es muy simple enseñar que no existan tradiciones hoy, porque todo se ha mezclado. Por ejemplo, cuando hablamos de Sachertorte, hablamos de chocolate. Cuando hablamos de chocolate, hablamos de una raíz que se encuentra en el Suramérica. Decimos raíz picante. Esta no existía en Europa, por ejemplo, en el mundo medieval. Cuando Cristóbal Colón, nacido en Génova, pero comandante de barcos españoles, bajo de la bandera de Isabela y Fernando de Castilla, llegó a la que nosotros conocemos hoy como América, encontró esta raíz picante que es cocoa. Se la envió con sus barcos a la reina de España y la reina dijo que asco, no me gusta. Entonces fue enviada porque por aquel entonces Holanda y España eran casi una sola cosa, a los holandeses que tenían una tradición de postres muy importante para hacerla dulce. De ahí la raíz, que era más dulce, fue enviada en Bavaria, porque los mejores expertos de postres con los holandeses eran los bavarios. De ahí se volvió a Madrid para la reina y el rey, y de allá el chocolate, como se llamó, empezó a estar en toda Europa. Entonces, decir que en Viena, cuando recibieron el chocolate, crearon un postre nuevo, decimos así, pero con el chocolate. No chocolate, no Sachertorte. No Cristóbal Colón, no chocolate. No Reina Isabella de Castilla, no Cristóbal Colón, no cocoa, no chocolate, no Sachertorte. No indígenas que en las Américas plantaban esta raíz o buscaban esta raíz. Entonces, indígenas, Cristóbal Colón, la reina de España, los expertos de postres de Holanda,
todo el mundo participó a crear lo que llamamos chocolate. Y entonces cuando uno habla de la tradición de postres de Viena con la Sachertorte, está hablando de todo el mundo. Esta es una metáfora, por supuesto, pero para decir que a veces nosotros llamamos tradiciones algo muy lineal y muy separado como primera imagen, pero verdaderamente estas no son tradiciones lineales, son una vez más flujos complejos a través del globo. También en el siglo X y XV, no solamente hoy. No sé si he contestado correctamente al amigo que ha puesto la pregunta, pero si necesario voy a decir algo más. He contestado por una metáfora, por supuesto. Cuando llegas a Bremen, la estación de trenes, es impresionante el mural que tienen en Bremen. En el centro están las pirámides y, por supuesto, los aztecas en ese mural que está en Bremen. Y lo que están comerciando es principalmente, efectivamente, cacao, con todas las líneas que conectan México, América con Europa, China, África, Asia. Por Es supuesto. impresionante. Es un mural maravilloso que no te esperas y no lo imaginas, ¿no? En la Hoy, ciudad de Bremen, el chocolate es la clave, ¿no? De todo un proceso de comercialización, enriquecimiento, explotación de esos procesos. eso. Pero si me dicen que el chocolate es típico de Bremen, empiezo No, a reírme, ¿no? Hoy por la mañana estaba andando por las avenidas de Bruselas y he visto un negocio, no digo el nombre, pero este negocio vende helado, típico helado australiano. Ah, sí, claro. No he querido pedir que fuera porque no tenía idea. El canguro. La mezcla helado, ¿no? Canguros no sé si preparan de helado. Entonces, lo que quería decir es que es una mezcla, no son tradiciones separadas lineales, son mezclas de procesos, de flujos complejos a través del planeta, a través del globo. No desde hoy, desde siempre. Simplemente ahora tenemos modelos conceptuales, sistémicos que nos permiten de ver, de observar lo que antes no se podría ver. Y por supuesto, esta observación también modela los flujos. No es una observación neutral. Justamente eso quería destacar. Dice Andrés Ahmed Cáceres, quien hizo la pregunta anterior. De la tradición cristiano-platónica. Justamente eso quería destacar, cómo la sociedad modela nuestra forma de pensar. La sociedad, esta es una pregunta no fácil, pero voy a hacer una distinción. Una cosa es cómo se organiza, cómo se desarrolla el autopoiesis del sistema social, de los sistemas sociales. Y otra cosa es cómo la sociedad, en nuestro sistema social, de cualquier manera se pone en su autopoiesis y cómo, de otro lado, el individuo como sistema psíquico que se desarrolla a través del pensamiento,
desarrolla autopoieticamente sus propias percepciones, elaboraciones y cogniciones. No hay ninguna influencia directa, no hay ninguna influencia de estímulo y respuesta o contestación directa entre la sociedad y el individuo. El modelo de pensamiento tiene mucho más a que hacer con el modelo cognitivo del individuo y sus criterios de observación del mundo exterior. Está bastante claro en el modelo de constructivismo que ya desarrolló Jean Piaget en los años 30 del siglo pasado, y también es bastante claro en los modelos de estilo de ciclo de vida de Erickson o en los modelos de profecía que se autoavera de Paul Václavic en la escuela de Palo Alto, escuela sistémico-constructivista. Entonces hay construcciones de la sociedad, hay construcciones psíquicas, cognitivas del individuo, del sistema psíquico. Hay de cualquier manera propuestas, decimos, de acoplamiento estructural que casi nunca trabajan, ¿no? Y simplemente el reto principal es ver si dos diferentes construcciones son compatibles. Cuando teníamos 13, 14 años, por ejemplo, y estábamos fuera de la escuela, en mi caso 13 años quiere decir 1980, estaba con algunos amigos, por ejemplo, y una nuestra compañera de escuela nos cruzaba en la calle sonriendo. A 13 años la primera cosa era, sonrió, entonces tú le gustas a ella. Es una prueba que esta chica tiene un interés en ti. Y entonces uno de nosotros, lo que había recibido la sonrisa, por ejemplo, ¿no? Se acercaba a la chica para intentar de hablar, para tratar de hablar, ¿no? Y la chica simplemente decía, chica, sí, estaba sonriendo porque he tomado el grado mejor en mi examen. No sé si está claro. Parecía un estímulo, simplemente eran dos expresiones diferentes de dos individuales, dos sistemas psíquicos diferentes, con registros de comunicación diferentes, con autopesos diferentes, que nada tenían que hacer uno con el otro. Pero a la imagen social de la sociedad podría parecer un mensaje de la chica al chico. No sé si está claro. Es un ejemplo muy básico, pero bastante claro. Creo bastante claro. Andrea, Andrés Ahmed Cáceres vuelve a hacer un comentario. Dice, no me expresé bien, pero quizás sí destacar a teorías nefastas como el análisis económico del derecho o, como en mi país, Chile, los Chicago Boys o los economistas neoliberales siguen moldeando la manera de comprender la sociedad. Oh, entiendo. No, io había entendido mal. Por supuesto, hay modelos económicos, hay modelos políticos, hay mezclas, acoplamientos estructurales de mensajes políticos y mensajes económicos. Si yo entiendo bien,
el compañero de Chile hizo de cualquier manera un juicio de valor sobre de Law and Economics, sobre de neoliberalismo o otro. Yo usualmente en mi análisis prefiero reducir lo más que puedo la influencia de juicios de valores. Entonces, por supuesto, en el acoplamiento estructural del sistema económico con el sistema político, siempre los modelos económicos intentan de dar forma a mensajes políticos. Esta puede ser una idea comunista de economía, puede ser el modelo liberal de Milton Friedman, puede ser el modelo de Keynes, puede ser el modelo de Angus Deaton del gran escapar de la humanidad, ¿no? El premio Nobel 2015, Angus Deaton, puede ser el modelo de Joseph Schumpeter sobre de los ciclos económicos, pero por supuesto siempre los modelos económicos intentan de cualquier manera de dar un informe del mensaje político, pero lo mismo pasa al revés. El sistema político siempre intenta de transformar modelos económicos en mapas políticos. Es bastante, si he entendido la pregunta, es bastante normal. Creo que siempre pasa y siempre pasará, pero como no hay influencia directa, las intenciones y los efectos son algo muy, muy diferente. Estimado Andrea, con las muy lúcidas observaciones que has expuesto, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, te agradece tu extraordinaria y valiosa participación. Andrea, muchísimas gracias. Yo agradezco a ti, a la red de sistemas sociales, al Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, a todos los amigos y amigas que han participado, simplemente escuchando o con comentarios o con preguntas o con felicitaciones. Para mí fue un gran honor, un gran placer estar hoy con ustedes y espero que mi español fuera bastante claro para que se podría comprender, porque a veces me faltaban algunas palabras, pero espero que fuera bastante claro y por supuesto, si hay futuras preguntas, comentarios, ideas, proyectos, todo lo que se puede hacer juntos con ti, con la comunidad de amigos sistémicos, por supuesto, y aquí estoy, es bastante fácil buscarme en todos los medios sociales, incluido Facebook. Entonces, aquí estoy con gran placer. Muchísimas gracias a todas y a todos, y principalmente a ti, querido Carlos. Gracias, Andrea.